Si estás aquí es porque o eres nuestro teacher o porque necesitas saber más acerca del tema. Pues te explicamos. Existen 3 tipos de voz pasiva en inglés. La fácil, que corresponde a la voz pasiva en presente y pasado, y en continuo perfecto. Pero en este video te enseñaremos a usar y estructurar la voz pasiva en pasado simple. Pero, ¿qué es la voz pasiva? Una frase activa, o normal si prefieres, indica que un sujeto realiza una acción. Por ejemplo, Blancanieves limpia la casa por la mañana. En este caso, Blancanieves es quien realiza la acción y quien recibe es el objeto, o sea, la casa. En cambio, la pasiva solo informa del desarrollo de la acción. Por lo tanto, el sujeto carece de importancia, aunque a veces verás que aparece en alguna frase. Usando el mismo ejemplo, en pasivo sería: la casa se limpia por la mañana. Esta vez, quien recibe está al comienzo de la oración, hace énfasis al objeto. La casa es limpiada. Gracias a la pasiva expones una idea en general en lugar de personalizar la acción a una persona concreta. En otras palabras, hablas de lo que se hace, no de quién lo hace. La voz pasiva se suele utilizar cuando se desconoce quién realiza la acción. También se utiliza para evitar nombrar quién hace la acción, bien porque no es importante o porque no interesa. Los postres estaban hechos. En este ejemplo no decimos la persona que hace los postres. En este caso no es importante, puesto que se sobreentiende que es el cocinero. La voz pasiva en presente y pasado. La estructura de la voz pasiva en presente y pasado es muy similar, siendo esta el objeto directo más be más el participio. El objeto directo se convierte en sujeto pasivo de la acción del verbo, de ahí el nombre. Por lo tanto, el objeto directo recibe la acción en lugar de ejecutarla. La frase pasiva exige siempre un auxiliar y además con la forma correspondiente a to be en el presente, y el verbo se conjuga con el participio. En pasado harás exactamente lo mismo que con las pasivas del presente, pero usando la forma de be correspondiente al pasado, que sería was o were. Ya está, eso es todo. ¿Cómo se forma la voz en pasado simple? Afirmativa. Para formar frases en afirmativa, debemos utilizar el verbo to be en pasado seguido de un participio. Sujeto más was, were, más participio, más resto de frase. Ejemplo: se limpió la casa hoy. The house was cleaned today. Los postres estaban hechos. The desserts were made. Recuerda que el participio de los verbos corresponde con la tercera columna de los verbos irregulares. En los verbos regulares es igual al pasado. En su forma negativa. Para formar la negativa debemos negar el verbo to be en pasado. Sujeto más wasn't, weren't, más participio, más el resto de la frase. Por ejemplo, no se limpió la casa hoy. The house wasn't cleaned today. O los postres no estaban hechos. The desserts weren't made. Podemos encontrar la forma completa, o sea, was not, o la forma contraída, wasn't. Sin embargo, la forma contraída es más común. Interrogativa. Para la formación de preguntas necesitamos invertir el verbo to be, tal y como vemos en el ejemplo. Was, were, más sujeto, más participio, más resto de frase. ¿Se limpió la casa hoy? Was the house cleaned today? ¿Estaban los postres hechos? Were the desserts made? Las respuestas cortas. Las respuestas cortas son muy comunes, porque cuando hablamos evitamos repetir la pregunta completa. Utilizamos el verbo to be en pasado para formar la respuesta corta. Por ejemplo, was the house cleaned today? Yes, it was. No, it wasn't. Were the desserts made? Yes, they were. No, they weren't. Wasn't this fun? Dum da da dee, da dum da da dum. ¿Cómo
¿Cómo usar el pasado simple del pasivo en inglés? Se usa de la misma manera que el presente simple del pasivo con acciones que resultan sencillas de comunicar al omitir al sujeto. Se puede recurrir a la voz pasiva en pasado simple cuando 1. Estamos interesados en la persona o cosa que recibe la acción, en vez de quien la realiza. Por ejemplo, the fur coats were bought by Corolla. 2. Queremos evitar responsabilidades. Esto igual sucede en letreros que indican normas. Ejemplo, smoking is not permitted. Número 3. Describir un proceso o cómo se hace algo. Centrarnos en las acciones y no en quién las lleva a cabo. Por ejemplo, chocolate eggs are made with milk and cocoa. The mixture is then poured into molds. ¿Cómo pongo los sujetos? Aunque es opcional y rara vez se pone, si queremos incluir el sujeto que tenía la frase en voz activa, debemos pasarlo al final predecido de by. Vemos un ejemplo de una frase activa pasada a pasiva. Cenicienta limpió la casa hoy. Cinderella cleaned the house today. Pasiva. La casa fue limpiada por Cenicienta. The house was cleaned by Cinderella. Debemos tener en cuenta que si es un pronombre debemos buscar la forma correspondiente. En activo sería ella limpió la casa. She cleaned the house. Y en pasivo sería la casa fue limpiada por ella. The house was cleaned by her. ¿Qué debo recordar? Los aspectos importantes que debemos tener en cuenta son los siguientes. Debemos conocer las formas del verbo to be en pasado, cómo hacer la negativa y cómo hacer la interrogativa con este verbo básico. Además, esta estructura suele verse junto a la pasiva del presente simple, por lo que es recomendable que leas ambas explicaciones. Es importante notar que en español existen dos formas de hacer frases en pasiva. En inglés, la estructura es siempre la misma. Recuerda qué son los participios. Normalmente encontramos que el participio de los verbos coincide con la forma en pasado, o sea, los verbos regulares, como work, que es en presente, worked, que es pasado, y worked, que es participio. Sin embargo, los verbos irregulares tienen una forma diferente para el participio. Por ejemplo, go, que es en presente, went, que es en pasado, y gone, que es su participio. Al igual que en español, solo los verbos transitivos que van acompañados de un objeto pueden tener forma pasiva. Por ejemplo, he run every day no tiene forma pasiva, ya que carece de objeto. La voz pasiva del presente simple suele verse junto a la voz pasiva del pasado simple, por lo que en algunas actividades debes conocer ambas estructuras antes de realizarlas. Así que, ahora ya sabes usar la voz pasiva en pasado simple. Nosotros nos despedimos y no esperes otro video. Gracias por ver.